Buenas tardes, profesor. Mis compañeros y yo le vamos a presentar nuestro proyecto final del curso de Estadística Inferencial sobre un análisis estadístico sobre la gestión de residuos sólidos en la UTP. Bueno, tenemos lo que es la introducción, donde las universidades, como centros formadores de profesionales y ciudadanos del futuro, tienen la responsabilidad no solo de transmitir conocimientos técnicos, sino que también de fomentar los valores y la sostenibilidad y el compromiso ambiental. Sin embargo, en muchos campus, incluida la sede Lima Centro de la Universidad UTP, aún no se ha materializado completamente. Se evidencia una brecha significativa entre el discurso institucional y la implementación efectiva de prácticas sostenibles en la gestión diaria de residuos. Esta realidad limita no solo el impacto ambiental positivo, sino también las oportunidades formativas para los estudiantes. Por ello, hemos hecho un estudio donde vamos a plantear como herramienta un análisis que busca identificar las debilidades del sistema actual de gestión de residuos y a partir de los datos estadísticos reales vamos a proponer acciones concretas de mejora. El planteamiento del problema. En la sede de Lima Centro de la UTP se ha identificado una gestión ineficiente de los residuos sólidos, ya que no hay un sistema estructurado que permita separar, recolectar y disponer correctamente de los desechos generados por la comunidad universitaria. Esto se agrava por la falta de una buena infraestructura, como contenedores diferenciados y por la escasa participación de los estudiantes en prácticas como es el reciclaje. Si bien se han hecho algunos esfuerzos puntuales, la universidad aún no cuenta con un programa integral de gestión ambiental. Por eso este proyecto se propone evaluar si implementar acciones específicas podría mejorar la situación. Esto nos lleva a formular la siguiente pregunta de investigación. ¿Le falta un sistema eficiente de gestión de residuos sólidos? ¿Afecta la calidad ambiental del campus y la participación de la comunidad universitaria en prácticas sostenibles como el reciclaje y el compostaje? Tenemos lo que son los antecedentes. Antes de realizar nuestro análisis, revisamos investigaciones anteriores que abordan la gestión de residuos y el reciclaje en contextos educativos. Primero tenemos el de Pérez y López del año 2021, donde se destaca que el reciclaje tiene un impacto importante en la reducción de residuos, pero advierten que sin una participación activa de la comunidad, este impacto no se sostiene en el tiempo. Dos, tenemos a Martínez y García en el año 2020. Encontraron que aunque los estudiantes tienen una actitud positiva frente al reciclaje, muchas veces no participan activamente porque faltan tachos diferenciados o campañas que los orienten. Finalmente tenemos a Jiménez y Morales en el año 2022. Concluyen que los programas de reciclaje sí funcionan, pero requieren un esfuerzo constante de parte de la universidad para que se mantengan en tiempo y generen un cambio real en los hábitos de los estudiantes. Estos antecedentes fundamentan la importancia de estudiar el caso de lo que es nuestro proyecto en la UTP y evaluar si estamos en camino hacia una cultura sostenible o si aún hay barreras que superar. La justificación. Este estudio nos va a permitir evaluar de manera objetiva cómo se está manejando actualmente la gestión de residuos en la UTP, identificando debilidades y oportunidades de mejora a partir del análisis estadístico. Se proponen soluciones sostenibles que podrían aplicarse en el corto plazo, como campañas de concientización, mayor infraestructura para el reciclaje y alianzas como empresas recicladoras. Los datos recogidos también sirven como base para que la universidad tome decisiones informadas y estructure políticas ambientales más efectivas. Y desde el lado académico, este trabajo refuerza nuestras competencias en el uso de herramientas estadísticas reales, al mismo tiempo que fortalece nuestro compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Como objetivo, el presente estudio tiene como objetivo general evaluar la eficiencia del sistema de gestión de residuos sólidos implementado en la UTP. Esta evaluación se fundamenta en el análisis de datos cuantitativos que permiten evidenciar si las acciones actuales resultan suficientes para reducir la generación de residuos y fomentar prácticas sostenibles dentro del campus. A partir de este enfoque se definieron 4 objetivos específicos. El primero, que es analizar el nivel de participación de los estudiantes en actividades de reciclaje, entendiendo que su involucramiento es un factor clave para el éxito de cualquier política ambiental. El segundo objetivo es medir el grado de conocimiento que los estudiantes poseen respecto a la gestión adecuada de residuos sólidos, ya que este componente educativo influye directamente en la adopción de conductas sostenibles.
El tercer objetivo busca comparar la cantidad de residuos generados antes y después de la aplicación de prácticas de reciclaje, con el fin de cuantificar de manera precisa el impacto de las acciones adoptadas en el campo. Finalmente, el cuarto objetivo se centra en identificar oportunidades de mejora continua, tanto en la infraestructura física como en los contenedores diferenciados, es decir, el compromiso ambiental de la comunidad universitaria. Estos objetivos integran una mirada tanto operativa como formativa del problema, permitiendo que los resultados del estudio contribuyan a la toma de decisiones estratégicas orientadas a una universidad más sostenible. Hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Contexto del problema. El problema general. La falta de un sistema eficiente de gestión de residuos sólidos afecta la calidad ambiental en el campus de la UTP y la participación en prácticas sostenibles. Hallazgo clave. El 54% de estudiantes no participa en programas de reciclaje, el 64% tiene conocimiento bajo, medio sobre gestión de residuos y la infraestructura es insuficiente. Solo el 29% está satisfecho. Formulación de hipótesis. Para ello vamos a usar una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En la hipótesis nula, no existe diferencia significativa en la cantidad de residuos generados antes y después de implementar medidas de reciclaje. Hubo antes, hubo después. Hipótesis alternativa. La implementación de medidas de reciclaje reduce significativamente la cantidad de residuos generados. Hubo antes mayor o hubo antes después. Justificación de hipótesis. Un enfoque cuantificable. Comparar datos concretos como los kilogramos de residuos, un pre-post-intervención. Un ejemplo, la media pre-reciclaje, 2.185 kilogramos, versus el post-reciclaje, 1.519 kilogramos. Un impacto en políticas universitarias. Si se rechaza el H0, se valida la eficacia de las medidas de reciclaje. Soporta la necesidad de invertir en infraestructura y educación ambiental. Alineación con problemas específicos. Respuesta directa al problema de baja participación y aumento de residuos de mal gestión. Metodología para validar hipótesis. Prueba estadística propuesta. Prueba que T para muestras variadas, una varianza conocida. Razón. Misma población evaluada en dos momentos, antes y después. Datos requeridos. Se tiene como muestra 100 estudiantes. Variables. Cantidad de residuos en kilogramos por día. Pre y post intervención. Nivel de significancia. Un 95% de confianza. Implicaciones prácticas. Si se rechaza el U antes, evidencia científica para expandir programas de reciclaje, capacitar a estudiantes, talleres sobre separación de residuos, eventos o un evento más adelante. Si no se rechaza H0, revisar estrategias, mejorar campañas de concientización, aumentar puntos de recolección diferenciada en la universidad. Y como conclusión, la hipótesis planteada abordan el núcleo del problema, medir el impacto de acciones concretas, su validación estadística guiará decisiones basadas de datos para lograr. Continuando con la exposición, voy a continuar con el siguiente tema de la aplicación de los métodos de estadística diferencial. Bueno, mi nombre es Roger Mondragón Córdoba. A continuación voy a hablar sobre qué es un intervalo de confianza, ¿no? Un intervalo o su principal objetivo del intervalo de confianza es estimar el rango en el que se encuentra un parámetro poblacional, la media o proporción. Por ejemplo, ¿no? En el caso que hemos investigado, en nuestro tema en el proyecto de investigación, estimamos la media de residuos generados por los estudiantes en un intervalo del 95%, que está entre 1.18 kilogramos y 2.552 kilogramos, ¿no? Esto nos da un rango confiable de la media poblacional. Prueba de hipótesis, donde tenemos 5 tipos de prueba.
diferentes resultados y unas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la media o varianza conocida, donde tenemos, donde la prueba de hipótesis es H1, perdón, H0 y H1 con un valor de U igual a 1.8 y U cuando es diferente de 1.8, ¿no? Nos da un resultado de -3. eh, y llegamos a la conclusión de que el promedio sí difiere significativamente, ¿no? Y se rechaza H0. En varianzas, en diferencia de medias, nos da un resultado de 3.3, donde nos dice que se rechaza H0 si hay diferencia entre tiempo dedicado, ¿no? Eh, en la proporción, nos da un resultado de 0.80. No se rechaza H0, ya que la afirmación de que la UTP no se apoya, ¿no? La diferencia de proporciones, tenemos un valor o un resultado de 0.45. No se rechaza H0 y no hay una diferencia significativa. En la varianza tenemos un resultado de 79.93. No se rechaza H0, ya que no hay una evidencia de menor varianza, ¿no? Que estuvimos en nuestro proyecto de investigación, se compararon medidas de residuos antes y después de las medidas de reciclaje, donde se tuvo un intervalo de 0.126 kilogramos a 1.02 kilogramos, ¿no? Esto nos indica una reducción significativa de los residuos tras la implementación del reciclaje, ¿no? Y también se compararon las proporciones de participación en programas de reciclaje entre estudiantes con conocimiento de alto y bajo, ¿no? Y no se encontró ni diferencia significativa. Bueno, esta es una tabla con mayor detalle del intervalo de confianza. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Doy paso a mi siguiente compañero. Aplicación del análisis de regresión lineal. Es una técnica estadística que permite examinar la relación entre dos o más variables cuantitativas para predecir el valor de una variable dependiente a partir de otra u otras independientes mediante una ecuación lineal. Por ejemplo, si aumenta el número de horas de estudio, aumentas la nota. La regresión lineal ayuda a responder esto con una fórmula. La fórmula del coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación, como le ve la fórmula en un ejemplo, interpretamos que indica la correlación positiva más fuerte entre el número de recipientes utilizados y el número de residuos separados por día. El coeficiente de terminación, como ve la fórmula y un ejemplo, interpretamos que el 94.5% de variable de variación del número de residuos separados por día es explicada que el número de recipientes utilizados. Cuadrados medios de error. Como ven la fórmula y el ejemplo de cuadrados medios de error, el intervalo de confianza para el valor medio de Y. Como lo ve la fórmula y el ejemplo, interpretamos que con un nivel de confianza determinado, el 99%, se estima que el verdadero valor medio de Y, el número de residuos separados por día, para un valor específico de X, se encuentra entre el 13.9187 y 21.7459 tipos de residuos. Intervalo predicción para un solo valor de Y. Como ve la fórmula y el ejemplo, interpretamos con un 99% de confianza, se predice que el nuevo valor individual de Y, nuevos residuos separados por día, para un valor específico de X número de recipientes utilizados caerá entre el 13.79, 37 y 21.8709 tipos de residuos. Modelo de regresión lineal simple. ¿Qué es un modelo de regresión lineal simple? Cuando hay una sola variable independiente. Por ejemplo, supón que queremos predecir una nota de examen en función de horas de estudio, que es X. Usamos los siguientes datos. Como lo de la tabla y el ejemplo, interpretamos que cada aumento de una unidad variable independiente X, se espera que la variable independiente Y aumente a un 0.919 unidades.
manteniendo todos los mismos constantes. El modelo de regresión lineal múltiple se usa cuando hay más de una variable independiente. Por ejemplo, reducción de residuos, reciclaje Y, variable dependiente, se medirá en kilogramos. Cantidad de residuo generado ante reciclaje X1, variable independiente, se medirá en kilogramos por día. Tiempo dedicado a la gestión de residuos X2, variable independiente, se medirá minutos por día. Como ve la tabla y el ejemplo del modelo de regresión múltiple, se interpreta que B0 cuando ambas variables independientes X1, X2 son cero. Se estima que la variable independiente Y es menos 1,0853. B1, cada aumento de 1 kilogramo en el residuo generado en el reciclaje X1, se espera que la reducción de residuos Y disminuye en 0,0515 kilogramos, eh, manteniendo el constante de tiempo dedicado en X2. La reducción de residuos Y aumenta en 0,6814 kilogramos, manteniendo la constante generación de la previsión de residuos. Hola, mi nombre es Luis Miguel Torrejón Chichipe y voy a continuar con lo que es la interpretación. Por un lado tenemos el impacto del reciclaje. Los datos muestran una reducción significativa en la cantidad de residuos generados que han pasado de 2,185 kilogramos a 1,519 kilogramos, lo que confirma la efectividad de las medidas de reciclaje implementadas en la universidad. Eh, por el lado de la participación y conocimiento, tenemos que aunque el 46% participa en programas de reciclaje, el 54% no lo hace y el 64% no tiene conocimiento medio o bajo sobre gestión de residuos. También tenemos el punto de la satisfacción con las instalaciones. El 71% de los encuestados expresó una satisfacción media o baja por las instalaciones, lo que indica una necesidad urgente de mejora en la infraestructura para fomentar un reciclaje efectivo. También tenemos el punto de la reducción efectiva. La mayoría de los encuestados lograron reducir de hasta en 0,567 kilogramos diarios de residuos, mostrando que el cambio de comportamiento es posible cuando hay una educación e incentivos. En recomendaciones, por el lado de la educación y sensibilización ambiental, estaría bien implementar campañas continuas sobre separación de residuos y reciclaje y enfocarse especialmente en los estudiantes que tienen un poco conocimiento de esto, que son el 33% según el estudio que hemos hecho. También otra recomendación por el lado de la infraestructura sería mejor instalar más puntos de reciclaje claramente diferenciados con señalización visible y una mejor ubicación estratégica. También tenemos incentivar la participación, como crear programas de reconocimiento o beneficios por participación efectiva y reciclaje. Como, a ver, un ejemplo es aquí en mi localidad, la municipalidad ha generado un programa en el que llevan su reciclaje y la municipalidad te lo regresa como compost. Según cuánto reciclaje lleves, te lo pagan con compost. También tenemos el punto de las alianzas estratégicas. Estaría bien establecer convenios con empresas recicladoras y programas de compostaje para optimizar la disposición final de los residuos. Y también aumentar la frecuencia de recolección con un promedio de al menos 3 veces por semana, ya que es la frecuencia óptima señalada por la mayoría. A ver, tenemos las limitaciones de estudio. Bueno, nuestro tamaño de muestra fue limitado a 100 estudiantes, lo cual podría no presentar una diversidad completa de la comunidad universitaria. Además que el estudio no incluyó personal administrativo o docentes, quienes también generan residuos. Propuestas para futuras investigaciones
tenemos evaluar el impacto a mediano plazo del reciclaje en la salud ambiental del campus. También incluir un enfoque comparativo entre distintas sedes de la universidad. También realizar un estudio con una muestra más amplia y diversa en la cual incluiríamos a docentes, administrativos, personas de limpieza, a vigilantes y a todo el personal de la universidad. También estaría bien analizar el costo-beneficio económico de implementar un sistema de compostaje institucional. Gracias.